Yo quisiera empezar la reflexión con la palabra educación. La palabra educación, que viene de las raíces latinas educare, y que traducido al español, educare significa sacar de adentro. En contraste a toda una reflexión en torno a la educación orientado al disciplinamiento, a educar en aspectos políticamente correctos de la vida cotidiana, pues la palabra educare me parece interesante. Sacar desde adentro la riqueza que posee cada uno de los seres humanos. Y esto entra también en contraste con la filosofía maniquea, que establece la realidad entre el bien y el mal y que considera al ser humano por naturaleza malo. No, educar es sacar lo mejor. Generar, mejor dicho, la educación entendida como promover el desarrollo de las potencialidades de los seres humanos. Yo creo que los seres humanos estamos dotados de muchísimas capacidades, sobre todo con la posibilidad de plantear preguntas desde cuando iniciamos nuestra trayectoria existencial. Lastimosamente, la escuela a ratos va opacando esa capacidad, sobre todo la capacidad de plantear preguntas. Sí. Desde cuando somos niños, la pregunta clave es ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿O por qué debo conocer esto? Y ya desde la casa muchas veces el papá, la mamá dice, pero mijita, no preguntes. Y esto pasa también en el aula. Cuando un estudiante plantea algún interrogante, pues el profesor se enoja porque se cree que el profesor es el portador de la verdad y que el alonai, la persona que está sin luz, lo único que tiene que convertirse es en depositario de aquella sabiduría que magistralmente el maestro, la maestra lo transmite. Pero así no avanzamos. El mundo sin preguntas, sin inquietudes, sencillamente está condenada a repetir los mismos esquemas que han sido impuestas por la estructura social, cultural y económica. Claro está, autores como Pierre de Bourdieu va a decir que somos hijos de la estructura. Y yendo más allá, Michel Foucault va a decir que nuestras mentes son controladas y nuestros cuerpos son dominados. Y que la educación desempeñaría precisamente el acto de vigilar y castigar. Pero ¿cómo salir de esa realidad si no es a través de las preguntas? Y dado que vengo del campo de la investigación, no podemos avanzar en la trayectoria existencial ni en la posibilidad del conocimiento si no tenemos interrogantes. Una de las grandes riquezas de la academia norteamericana es precisamente empezar con preguntas. ¿Sí? Y no desde un marco teórico, un procedimiento metodológico que a ratos ya determina el camino a seguir. Hay muchos otros caminos y para ello pues la necesidad de la sospecha metodológica y sobre todo la sospecha epistemológica que nos va a permitir la posibilidad de trascender a otros campos del saber. ¿Qué podemos aprender de la cultura indígena? De entrada, desde el mundo occidental, seguramente la respuesta inmediata puede ser nada. ¿Por qué? Porque históricamente Occidente se ha considerado como el centro del saber y que el resto de los pueblos
tienen que aprender aquello que está políticamente establecido por el mundo occidental y por el canon epistemológico del occidente. Sin embargo, desde la duda epistemológica, pues hay muchas cosas que aprender del mundo andino. Desde mi trabajo con las comunidades indígenas, puedo señalar lo siguiente. Desde la duda metodológica y epistemológica, tenemos que reconocer ante todo que vivimos una época de crisis civilizatoria. El ser humano concebido únicamente desde el Homo economicus. O lo que dice nuestro amigo Steven Pinker, la tabla rasa. Hay un libro interesante que en estos días me acompañan cuando el hermano insomnio se apodera de mí por las noches, y el libro se titula Tabula Rasa, la negación moderna de la naturaleza humana. Creer que los seres humanos al nacer somos una hoja en blanco donde se va a escribir todas las cosas hasta tal punto que la cuestión social y cultural va a terminar a la persona, o creer que el ser humano es el buen salvaje, porque a veces desde el campo antropológico, cuando hablan del mundo indígena, también hay esas consideraciones, ¿no? Un buen salvaje. O la idea del fantasma en un cuerpo, es decir, el ser humano dominado por la razón, aquellos planteamientos de René Descartes, que el ser humano se determina en virtud de la razón. Pero ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Los seres humanos somos únicamente la cabeza, el intelecto. ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Con nuestra sana costumbre de desayunar, almorzar y merendar, y eso ya supone otras realidades desde el cual podemos comprender con mayor amplitud la rica experiencia existencial humana. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué podemos aprender del mundo indígena? Hay una palabra que a mí me llama mucho la atención, particularmente cuando estudio los antiguos diccionarios quichuas, sobre todo cuando aparece la palabra huaccha. Huaccha, literalmente muchos traducirían como pobreza, pero resulta que la palabra huaccha viene de otra palabra, huacchu, y huacchu es el corderito mimado, la llamita mimada, que tiene la libertad de comer en cualquier parte de la parcela. Si es así, la palabra huaccha en la lengua quichua no sería pobreza, sino sería una realidad que permite a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad adquirir derechos especiales al interior de la vida comunitaria. Por ejemplo, el derecho al huacho. Yo sé que hoy en día, dado la situación del minifundio, ya no hay muchas chacras como había en la década de los 40, 50 y 60. Sin embargo, los huacchas tenían el derecho a la chalana, es decir, la libertad de poder ir a recoger los frutos en cualquier lugar. Hasta ahora me llama la atención porque los compañeros indígenas de Santa Rosa, de Cuyuctud, San Pedro de Rayoloma, en los meses de julio y agosto se trasladan a San Miguel de Chimbo y van a la Xala a traer el maíz, a traer el trigo. Y es así como se garantiza de alguna manera la soberanía alimentaria.
Los huachas, dada la situación de vulnerabilidad, los huérfanos, la viuda, el forastero, adquieren también otros derechos, el derecho al huacho, es decir, al surco. Hasta ahora tú puedes ir a las comunidades de Chacasa, a Chismaute Alto, y decirle, "Shuguachu tacumbidai, regáleme por favor un huacho". Y los compañeros, los taitas de esas comunidades te van a dar el huacho, es decir, el derecho al surco, y es así como garantizas la soberanía alimentaria. Curiosamente, en la provincia de Chimborazo hay compañeras y compañeros indígenas que llevan el apellido Huacho, José Huacho, María Huacho, etc. Y si haces una comparación entre los huachos y los fares, resulta que los fares tienen más tierras y los huachos no tienen tierra. Sin embargo, tienen el derecho al huacho que no puede ser negado. Cuando un compañero o una compañera indígena ya no trabaja, automáticamente en la cosmovisión indígena, esos terrenos dejan de ser propiedad particular y se convierte en propiedad colectiva. Maitatij shitashkaash pataka pi michichumpish mitzashayari, dicen, ¿no? ¿Cómo voy a mezquinar el terreno que ya no está sembrado? Aquellos que no tienen suficientes terrenos, pues tienen la posibilidad de pastar ahí sus ovejas y sus ganados, y de ese modo garantizan la soberanía alimentaria. Hay otro aspecto que me llama muchísimo la atención del mundo andino, y esto tiene que ver con el manejo de los pisos ecológicos. Hay un texto interesante de John Murra, antropólogo austrohúngaro, nacionalizado norteamericano, y que en 1945 atravesaba la hacienda de Sula a caballo desde Quito al Cusco, y él escribió su libro clásico que se llama El Estado Inca, y otro de los libros, El manejo de los pisos ecológicos. ¿En qué consiste este aspecto? Consiste en que las comunidades indígenas históricamente tienen el derecho a la demarcación territorial, a la posesión territorial en los tres pisos ecológicos, en la parte baja, la parte intermedia y la parte alta. En la parte baja produce el maíz, que es un alimento básico en la cultura indígena andina. En la parte intermedia las papas, y en la parte alta está el páramo, y que podemos tener el acceso al pastoreo. Y si vas a Chismaute Alto, vas a encontrar que precisamente los taitas y mamas de esa comunidad tienen los terrenos en los tres pisos ecológicos, a las orillas del río Cebadas, donde pueden cultivar el maíz, la parte intermedia que va a los 3.400, 3.500 que pueden sembrar papas, y la parte alta de su territorio que delimita con las comunidades de Jatumpamba, etcétera, donde está el páramo, y que ahí se puede tener el ganado y las ovejas, y de ese modo es como garantizan la soberanía alimentaria. Ese mismo fenómeno sucede con las comunidades de Pulingui, por ejemplo, que tienen sus terrenos en la parte de Batzacón, donde siembran el maíz, la parte intermedia en su propia comunidad y la parte alta en las faldas de Chimborazo. Y es así como se garantiza la soberanía alimentaria. Bueno, estos son los dos ejemplos que quería compartir. Y por otro lado, desde luego, los principios de Ama Yulia, Ama Shua, Ama Gilia son los tres principios que han permitido garantizar la armonía en la comunidad. Las comunidades indígenas saben con exactitud que atraviesan situaciones de conflicto. Algunos a veces se piensa que no hay problemas en las comunas. Hay muchos problemas, ¿sí?
de carácter económico, político, religioso. Pero la estrategia a la que trabajan es la búsqueda permanente de la armonía, lo que la Constitución ecuatoriana le domina como el summa causa. Y cómo establecemos la armonía es precisamente a través de los tres principios, ama Shua, ama Kilia, ama Lulia, y además a través de las prácticas que he señalado anteriormente.